Buenos días, bienvenidas al Museo de Navarra. Pues buenos días, encantadas de estar aquí. Pues ha sido esta colaboración que ha tenido el museo con los colectivos de la parte vieja. Nosotras estamos participando en un proceso comunitario. Nos ha parecido muy buena idea participar en esto que se ha hecho. En esta campaña del Museo de Navarra Somos Vecinos, Vecinas, ¿no? Estupendo, la verdad es que la hemos iniciado con mucha ilusión y bueno, pues estamos encantados que estéis hoy por aquí, en medio de esta fantástica serie de la creación de Jakob Buttars. Pues nos llamó la atención esto, porque le vimos cierta relación con nuestro proceso. Al fin y al cabo es una creación de algo nuevo, ¿no? Los títulos de cada cuadro nos parecían muy sugestivos para nuestro proceso, pues separación de la luz y las tinieblas, ¿no? Era como empezar de nada un proceso, empezar a conocernos, ver qué podíamos quitar, qué podíamos conservar, o bueno, separación de la tierra y los mares ya era como los sitios que íbamos a disponer, o creación de los peces y las aves, personas que van participando en el proceso. Instalación en el paraíso ya es buscar el espacio donde realmente nos sintamos a gusto, que estemos bien, o el precepto divino ya va a ser un poco el ayuntamiento lo que nos... El jefe, ¿no? lo que nos obliga a hacer. El pecado original, pues bueno, me imagino que habrá cosas allí que hagamos mal o que nos digan que hacemos mal, o esperemos que la expulsión del paraíso no se cumpla. Y el trabajo de la tierra pues es el que estamos haciendo día a día. O Caín agricultor y Abel pastor, pues bueno, nos vamos repartiendo papeles, cada uno hace lo que mejor sabe hacer, y bueno, los descendientes de Adán esperamos que esto sea una continuidad, que nosotras hayamos empezado, o el grupo que hemos empezado, pero que esto luego lo coja otras personas que nosotros ya hemos trabajado mucho. Me gusta ese paralelismo que habéis hecho, ¿eh? Y parece que os habéis puesto unas metas muy elevadas. ¿Eh?